En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este programa, Viva y Eficaz. Es una dicha estar frente a la palabra del Señor, la cual es una palabra viva, pertinente para todas las épocas de la historia de la humanidad. Por eso la Biblia declara, al dar testimonio de sí misma, que la palabra del Señor permanece en los cielos para siempre y también en la tierra. Y Jesucristo dijo al hablar a sus contemporáneos y a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que es una dicha, una bienaventuranza escuchar la palabra del Señor, porque ella produce vida en el espíritu del hombre. Hoy vamos a iniciar un tema que es necesario analizarlo a profundidad. Es el tema sobre las riquezas, de dónde provienen las riquezas, de la verdadera perspectiva de las riquezas según las Sagradas Escrituras. Porque estamos viviendo en una época de mucha avaricia, en una época donde hay mucha deshonestidad y corrupción, y la gente siempre trata de justificar su actitud frente al robo, a la rapiña, a la avaricia. Y por esa razón nosotros, los cristianos, debemos de proclamar lo que la Biblia dice respecto al dinero, a la riqueza, cómo obtener el dinero, para que podamos tener una perspectiva, una visión, una clara visión de lo que la Biblia dice respecto al dinero y a las riquezas. Quiero decirles, amados hermanos y hermanas, y a todas las personas que me escuchan, que la Biblia habla mucho del dinero. Jesucristo habló del amor, habló del infierno, habló sobre todo de la salvación, pero también enseñó respecto a las riquezas, al dinero, y cuál debe de ser nuestra actitud correcta frente a las riquezas y cómo debemos de gastar el dinero y a quién le pertenecen las riquezas. Así que vamos a estudiar, vamos a iniciar este tema que para mí es sumamente pertinente e interesante. Hay varias maneras de ver las riquezas en esta vida, pero en este momento nosotros vamos a analizar desde el punto de vista de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras respecto al dinero o respecto a las riquezas? ¿Y cuál debe de ser la actitud del ser humano frente a las riquezas? Y podríamos plantearnos la pregunta, ¿de dónde vienen las riquezas? Y la respuesta bíblica que encontramos es que las riquezas provienen de Dios. Dios es rico. A Él le pertenecen todas las cosas y Él es la fuente de toda riqueza y de toda prosperidad. Este es un principio que no se discute. A unas personas que no tienen temor de Dios, reconocen que Dios es el creador y por lo tanto todo lo que es y existe le pertenece a Él. Así que las riquezas primariamente provienen de Dios.
Toda provisión que el Señor ha dado al ser humano proviene de Él por dos derechos. Por el derecho de la creación y también por el derecho de la sustentación o preservación. Él es el que ha creado al mundo. En el principio la Biblia dice, crió Dios los cielos y la tierra. Es un absurdo, es algo contra la lógica, contra el sentido común pensar que este universo fue creado por casualidad o surgió de la nada. Hay un principio filosófico que dice que de la nada no puede surgir absolutamente nada. Dios es el creador de las riquezas y de todo cuanto es y existe. Eso lo debemos de tener claro, que todo cuanto es y existe pertenece al Señor. Por eso el Salmo 24:1 dice estas palabras: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el mundo, su plenitud quiere decir todo cuanto hay en el mundo. Todo, absolutamente todo, es de Dios, porque Él es el creador, Él es el autor de la vida y de todo aquello que es y existe. De todas las cosas visibles, Él es el autor, y de todas las cosas invisibles, cosas espirituales en los cielos, ángeles y todo lo que está en el tercer cielo proviene de Dios. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en Ageo también, capítulo 2, verso 8, dice, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí encontramos también que las piedras preciosas, los metales preciosos, como el oro, la plata y otros metales, pertenecen al Señor, porque el Señor es el que ha creado todas las cosas. Así que Dios es dueño de todo. Él es el dueño perpetuo de todo lo que ha creado, de este universo, de las galaxias, de esos miles y quizás millones de galaxias que se están observando a través de los telescopios modernos. Todo lo que asombra al hombre al contemplar la creación de Dios, eso es pertenencia del Señor. Dios es dueño también perpetuo de la tierra. Él dice en Levítico capítulo 25 y versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Dios nunca le ha dado al hombre, nunca le ha entregado un documento o el derecho pleno de la tierra. La tierra le pertenece al Señor. En un sentido claro, la Biblia enseña que nosotros somos más bien arrendatarios o más bien mayordomos o administradores de la tierra y de todo cuanto es y existe, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, de los diamantes, de todo aquello que el hombre a través de su historia aquí en la tierra ha valorado como riquezas que son altamente codiciables. Todo le pertenece al Señor porque el Señor es el creador. Y Él nunca le ha dado al hombre nada, absolutamente nada de lo que Él ha creado. Nos puso en esta tierra
para que nosotros la labrásemos, para que trabajásemos, para que constituyéramos culturas y civilizaciones, para que viviéramos de las cosas que Él ha creado. Y somos simplemente mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos desarrollar, ser felices y fructíferos en esta tierra. Dios es dueño de todos los animales. Dice el Salmo 50, versículo 10, 12. Allí dice, Dios es dueño de todos los animales porque mía es toda bestia del bosque, dice el Señor, y los millares de animales en los collados, y todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor, porque mío es el mundo y su plenitud. Este conocimiento de que solamente somos mayordomos y que estamos aquí para administrar los bienes de Dios, administrar esta creación maravillosa que Dios ha hecho, esto es sumamente importante porque nos libra de la avaricia. ¿Por qué vamos a codiciar el oro y la plata? ¿Por qué vamos a codiciar las piedras preciosas, el dinero y todas las cosas que el hombre valora a través de los tiempos y conforme a sus culturas? No tenemos que hacerlo por una sencilla razón. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios ha creado. Así que esto es importante cuando nosotros analizamos desde la perspectiva bíblica lo que significa la riqueza, el dinero y todos los bienes que nosotros codiciamos. En segundo lugar, debemos de entender que es importante tener conocimiento de Dios y es importante tener temor de Dios. Eso significa respeto, reverencia, obediencia a Dios. Porque cuando el hombre conoce a Dios, tiene reverencia y obediencia al Señor y le honra, entonces esto produce prosperidad integral en la persona que teme a Dios, sirve a Dios y vive para la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, salud y riquezas hay en la casa del hombre temeroso de Dios. O sea, del hombre que obedece, que conoce, que reverencia, que rinde culto y servicio al Señor. Las personas verdaderamente prósperas son las que han desarrollado sensibilidad espiritual. Y esta bendición que Dios da al temeroso de Dios, produce una prosperidad integral. No solamente tenemos lo suficiente para vivir y para comer, para nuestra familia y nuestros hijos, no solamente Dios actúa para que prosperemos en nuestras empresas y trabajos, sino que la prosperidad que Dios provee es integral. Es decir, prosperamos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, prosperamos espiritualmente en valores. Vivimos una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es lo que se llama prosperidad integral. Porque es necesario que tengamos valores, es necesario que que desarrollemos un carácter íntegro. Es necesario que adquiramos sabiduría para que sepamos cómo podemos administrar la prosperidad y las riquezas y las bendiciones que Dios nos da. Porque si no tenemos sabiduría y porque si no tenemos un carácter probado e íntegro y correcto, porque si no tenemos principios de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, las riquezas
van a ser una maldición. Las riquezas nos llevarán a la ruina, como ha sucedido y sucede muy a menudo a las personas que lo único que tienen es el dinero. Así que las bendiciones de Dios producen una prosperidad integral. En el Salmo 112, versículo 3, dice las Sagradas Escrituras: salud y riquezas hay en la casa del hombre temeroso de Dios. Y en Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que lo que verdaderamente enriquece es aquello que es dado por Dios y que Él nos lo da a nosotros a causa que está agradado de nuestra conducta, del temor que le tenemos, de nuestro servicio, y porque le conocemos y reverenciamos y le honramos, porque Él es el Padre de nosotros. Entonces, estas riquezas son dadas por Dios y producen un gran gozo, una satisfacción, una sensación de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y que nosotros a plenitud gozamos de esta vida que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque las riquezas bien habidas, las riquezas bien habidas no producen un remordimiento. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es lo que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Porque hay quienes son ricos, pero con una mala conciencia. Hay quienes obtienen los bienes de una manera incorrecta y tienen una conciencia acusadora y culpable. Así que lo que en realidad Dios hace es bendecirnos, darnos gozo, satisfacción, una sensación de realización y de plenitud de que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la riqueza que proviene de Dios es una riqueza bien habida. Y por esa razón nosotros no tenemos de ninguna manera remordimiento. Porque en segundo lugar, porque las riquezas que provienen de Dios es por causa de fe, confiamos en Él. Una de las razones por qué hay codicia, avaricia, y que muchas personas luchan hasta quitarle la vida a su prójimo por adquirir riqueza, es precisamente porque no tienen plena seguridad, tienen miedo en la vida, tienen miedo al futuro y acumulan a causa de este temor, acumulan riquezas porque no están seguros de que hay un Dios que si se le honra, que si se le conoce y se le sirve, nos proveerá el pan nuestro de cada día. Entonces, como los que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza, tienen temor y grande incertidumbre respecto a lo que acontecerá en el futuro, entonces para tener una sensación de seguridad acumulan riquezas y así pecan de ser personas que tienen avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es como un acto de idolatría, porque hay quienes viven en este mundo no honrando a Dios, de quien provienen todas las cosas, sino que viven en este mundo honrando a la riqueza en sí misma. Y por eso se dice que las personas que tienen avaricia, en realidad lo que están haciendo es adorando al Dios de las riquezas. En tercer lugar, la bendición de Dios no produce tristeza porque esta bendición es recibida en acción de gracias, porque Dios nos otorga esta riqueza en primer lugar para que nosotros tengamos un corazón generoso. Dios es generoso para con nosotros y nos bendice. Esto provoca en nosotros acciones de gracias a Dios.
bendecimos, adoramos, damos gracias a Dios, tenemos un contentamiento diario y alabamos, levantamos nuestras manos y glorificamos a nuestro Señor. Vivimos agradecidos. Y entonces, como reconocemos la liberalidad, la bendición, la dádiva de Dios que nos da cotidianamente para que vivamos sin que nos falte absolutamente nada, entonces estas riquezas con que Dios bendice al creyente es para que el creyente imite a Dios, porque la Biblia declara de que cuando recibimos de Dios es para toda liberalidad, para que demos a los demás, para que nosotros podamos prosperar y bendecir a los demás a causa de la bendición que previamente hemos recibido de parte del Señor. Es para otorgar con liberalidad a los necesitados, no para acumular con avaricia, sino para que aprendamos a ser cada día más y más generosos y para que en la gracia de dar nosotros crezcamos para la gloria del Señor. Mañana vamos a continuar hablando sobre este tema de lo que la Biblia dice respecto a las riquezas. Así que lo espero mañana, amado hermano y hermana. Y cuidémonos de la avaricia. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.